nombre es Juan Cuadros Medina, HK3 Japón, Guatemala, México. Bueno, y hoy me resolví a traer este rompecabezas, un amplificador lineal con tubos de TV. De pronto yo he trabajado bastante y he investigado sobre referente al amplificador, entonces vamos a ver. Aquí dejo este tutorial para que a ver quiénes no le enfrentamos a este desafío que es armar este amplificador como radioaficionados, que nos da bastantes activaciones. Es un amplificador que nos puede dar con 30 vatios, con 35 aplicados, nos puede dar 200, entonces nos sirve, comprobado, y se ensambla con tubos de televisión. En estos tiempos de pandemia, yo como radioaficionado, pues he querido comenzar aquí presentando un lineal o un amplificador. Ya yo tengo experiencia en esto, porque ya este es el cuarto que estoy ensamblando. El primero que ensamblé fue uno para 11 metros, y después hice uno para mí, un multibanda, y ahora tengo este aprovechando el tiempo libre. Bueno, muy sencillo, este amplificador consta es ensamblado con tubos de televisión. Sirve, por ejemplo, el 6KD6, el 40KG6, el 40KD6 o el 17JM6. Este es el primero que voy a utilizar en este plano, pero yo sé que funciona. ¿De qué se compone el amplificador? Se compone de las siguientes partes. Primero está la fuente de alimentación. Segundo, tenemos el doblador de tensión. Como sabemos todos, estos 270 voltios se convierten en 1000 voltios aquí, con lo que vamos a alimentar los tubos. De aquí pasa aquí, por medio de un interruptor, aquí está el miliamperímetro, aquí va a comenzar a alimentar los tubos. Bueno, ese es otro circuito. El otro circuito es el circuito pi, que lo conforman los dos condensadores variables y la bobina, que en este caso sería esta. Esta sería la bobina. Son 7 vueltas enrolladas sobre un tubo de 43 milímetros, o sea 4 centímetros, 3 milímetros. Mientras más perfecta quede la bobina, mejor va a funcionar el amplificador. Bueno, el otro circuito es el relevo, el circuito de los relevos. El circuito de los relevos está aquí y aquí. ¿Qué se encarga el relevo? Por ejemplo, cuando normalmente nosotros tenemos el amplificador apagado, ¿no? Entonces la señal que entra en la antena debe pasar aquí a través del relevo y llega aquí y sale y sigue para el radio. Como nos damos de cuenta, esta entrada aquí está haciendo contacto con esta flechita de arriba. Bueno, al accionar el relevo, entonces va a conectar esto a la antena. Este contacto lo va a conectar a la antena y va a aprovechar la salida del amplificador. Y aquí va a conectar el transmisor a la entrada del amplificador. Como se ve aquí, llega aquí, entonces va a comenzar a circular la corriente que entrega el radio aquí, que se va a alimentar los cátodos de los dos tubos por medio de resistencia. ¿De cuántas son estas resistencias? De 10 ohmios. El amplificador es muy sencillo de armar. Bueno, miremos aquí ya el amplificador aquí en el chasis. Por ejemplo, este circuito es el circuito, digamos, de acoplamiento, un L1. L1 son 64 vueltas de alambre número 24, puede ser alambre número 24. Ese conecta, como vemos, las resistencias están en serie con los cátodos. Y en el punto central conectamos la bobina. Aquí la señal de la salida del radio conecta por medio de un condensador de punto 005. No es crítico, puede servir punto 002 o punto 1. Bueno, solamente se necesitan, para ensamblar el aparato, solamente necesitan 7 condensadores. Los condensadores críticos son, por ejemplo, este, que es a 2000 voltios. Y este otro que es a 1500, que está en paralelo con el amperímetro, si es que se le coloca el amperímetro. De resto, son 7 condensadores y 2 resistencias de 10 ohmios, como les digo. Este supresor parásito es una resistencia de 50 o 57 ohmios o 53, y se le enrollan 6 vueltecitas o 7 vueltecitas de alambre número 22. Así es, el supresor parásito. Bueno, ¿qué otra parte de aquí es crítica? La otra parte crítica es los dos condensadores variables. Un condensador variable, por ejemplo, estos son condensadores variables de 365 microfaradios. Perdón, este es de 600 y pico de microfaradios.
de un antiguo radio Philips. Y este es de 300 y pico, como de 400 microfarados. Bueno, entonces como les decía anteriormente, aquí tenemos los dos variables. Este es de 630 microfarados, cualquier variable de dos placas o que tengan, por ejemplo, 21 placas o 20, son 365 microfarados. Este es un poquito menos, 365, este es como de 400. Aquí es donde se aplica la señal. Bueno, aquí tenemos el circuito pi. Aquí vamos a conectar este choque o esta bobina, la vamos a conectar en medio de las placas estacionarias. RAN aquí. En la perfección de la hechura de la bobina está la facilidad y el rendimiento del amplificador. Los supresores parásitos, que son estos dos, vienen a ser estos dos que aparecen aquí en la placa de los tubos. Bueno, ahora tenemos la sección de alto voltaje. Vamos a conectar en serie con el alto voltaje que vamos a aplicar a las placas por medio de este choque. Vamos a aplicar aquí el alto voltaje y aquí vienen conectados estos dos, vendrían conectados aquí, estas dos resistencias vendrían conectadas aquí. Bueno, es así de sencillo. Bueno, ¿qué más otra cosa crítica? Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, estas dos bobinas. Estas dos bobinas corresponden a este choque. Nos sirve un choque de una fuente de esas de computadora, una fuente vieja, podemos sacar muchas cosas útiles aquí. Simplemente damos 20 vueltas y vamos a alimentar el voltaje de los filamentos a través de esta parte aquí. O sea, la corriente de los filamentos debe pasar por este choque. ¿Con qué fin? Con el fin de no poner interferencia con radiofrecuencia que ya se vaya por la línea de alimentación. Aquí tenemos esta bobina que corresponde a esta que está aquí. Bueno, los tubos son de 12 patas. Si son por ejemplo 17JM6 es de 12 patas, el 40KG6 es de 12 patas. En cambio el 40KD6 es de 12 patas. En cambio el 40KG6 solamente es de 9. Por ejemplo, el 6KD6 da un muy buen rendimiento, ¿sí? Es bastante alentado el tubo, 72 amperios en filamento y da buena potencia. Un tubo de eso, un parcito de tubos de estos puede dar los 200 vatios o más de potencia. Si está un poquito ajustado da 200, un poquito trabajado puede dar los 200, pero si está nuevo puede dar más de 200 o 250 vatios. Bueno, ahora los circuitos voladores de tensión, que se compone de esto: los 4 diodos y los 2 condensadores. ¿A dónde están aquí? Aquí están montados aquí. ¿Por qué los tengo por ahí como escondiditos? Porque ahí es donde va a aparecer el alto voltaje con que vamos a alimentar la placa de los tubos. Como vemos, el amplificador es muy sencillo. Es sencillo, no es complicado. Se le pueden hacer modificaciones para hacerlo más elegante, ¿no? Por ejemplo, se le puede colocar el batímetro. Cualquier VO se puede utilizar como batímetro. Aquí tenemos este como amperímetro, pero este necesita un procedimiento especial. Si compramos un miliamperímetro, debe ser de 200 a 300 miliamperios, ¿sí? Porque por aquí siempre va a circular la corriente que va a circular con la potencia que va a entregar el amplificador. Como vemos, el alto voltaje son de 700 a 800 voltios, que eso se va a encargar de estos dos condensadores, que en este caso son estos dos que están aquí. Y que siempre hay que tener cuidado aislándolos. Bueno, y otra cosa, en los tubos americanos, por ejemplo, el 6KD6 funciona con 6 voltios en el filamento. Por eso aquí de primer número hay 6. Y KD6 es la función que desempeña y los elementos que tiene el tubo. El 40KD6 es igual a este, lo que pasa es que varía el voltaje de filamento. El voltaje de filamento en este caso sería de 40 voltios. Este tubo es un poquito más barato, pero entonces también da buen rendimiento. El 40KG6 también da buen rendimiento, lo que pasa es que solamente es de 9 patas. El 17JM6 es igual al 6KD6, traga menos corriente de filamento, como 1.85 miliamperios, entonces da un poquito menos de rendimiento.
¿Qué vemos aquí en la fuente de alimentación, en el transformador, que en este caso sería este rojo? Mostrémoslo bien. Bueno, entonces aquí tenemos la fuente de alimentación. ¿Por qué tenemos aquí, digamos, 6 voltios en este centro? Porque aquí entre este punto y este punto son 12 voltios, pero aquí hay 6, entre este punto y este punto hay 6, y aquí hay los 12. Aquí podrían haber 18, pero entonces se hace este devanado aquí dando 12 voltios, por si vamos a utilizar un tubo que utilice, por ejemplo, los 40, los 38 voltios, los 17, y aquí los podemos seleccionar. Por eso dice entre estos dos 12, pero hasta 6. 24 y 36, ¿con qué fin se hace esto? Ya el que lo embobine, lo debe embobinar del alambre más delgadito. ¿Con qué fin? Porque ya no va a traer con tanta corriente, o estos tubos que traigan bastante voltaje del filamento traigan menos corriente. Entonces de aquí, lo fabricamos, el de 12 voltios lo fabricamos con alambre gruesito, por ejemplo, con alambre un alambre por ahí 17. Y a este le empatamos los otros devanados aquí más delgadito para que no pueda caber en el transformador, para que no nos forme un transformador muy grande. Bueno, el relé se alimenta con 12 voltios, muy sencillo, se alimenta con 12 voltios y debe ser de 6 patas, ¿sí? O sea, un circuito conmutable. Un ladito de esto se conecta, por ejemplo, aquí a la entrada y el otro lado a la salida. Ahí dan al accionarlo, él se encarga de eso. Yo recomendaría, aquí está digamos, el circuito del relé, el que maneja el relé. De pronto se le puede hacer otras modificaciones, el sistema de captación para el batímetro, pero entonces por ahora dejémoslo así. Bueno, ¿qué más les podría decir yo? Bueno, la medida del chasis. El chasis este es pequeñito, no es tan grande para que no se nos complique mucho las cosas. El chasis de frente mide 24 centímetros de frente, de fondo 17, o sea, de aquí a aquí 17, y de alto de aquí a aquí, este tiene como 7, pero se puede hacer de 5 centímetros a 5 centímetros y medio, para que no nos quede un aparato muy grande y difícil de hacer. Estos son tubos que son muy fáciles, de pronto se pueden conseguir. Yo recomendaría que se quiera iniciar el rompecabezas que primero conseguir los tubos, ¿sí? Muy sencillo, los tubos son, si consigue un par de 6KS, muy bueno, porque es de buen rendimiento. Enseguida está el 40K6, también da buen rendimiento, pero no como el 6K6. Y después está el 40KG6. Todos estos son tubos de salida de televisión. Es indispensable conocer el funcionamiento de los tubos. Como vemos, por ejemplo, el cátodo, se aplica la señal al cátodo. Vemos que el número en el tubo, en el base de los tubos, el cátodo, las conexiones del cátodo son 2 y 2, únicamente 2, pero en cambio la grilla de control son 5 y 9. En la segunda grilla viene a ser 11 y 3, y en el segundo 10 y 4. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de que las conexiones no se nos vuelvan tan largas, que queden cerquitas. Ahora, en el chasis debemos de tener en cuenta el espacio de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque este relevo debe quedar por lo menos por aquí. ¿Con qué fin? Porque las conexiones de entrada de la radiofrecuencia no queden tan lejos, de aquí a aquí, no queden tan lejos, porque se nos complica la cuestión. Siempre debe quedar lo más cerquita la entrada y la salida. Bueno, de resto, pues qué más. Por ejemplo, este ya está listo para comenzar alambrado. Aquí vemos la conexión de los 17 JM6, que son casi igual al 6KS, y lo que pasa es que este traiga menos corriente de filamento, entonces va a dar un poquito menos de emisión y de potencia, pero va a funcionar, pero sí da los 200 vatios. Bueno, ¿qué más? Aquí son dos condensadores. Los condensadores no necesitan que sean todos exactamente de .005 o .05. No son críticos los condensadores. Lo único crítico aquí en el circuito, como vuelvo y recuerdo, es la bobina de aquí del circuito PIN. Esta bobina se conecta en medio de las placas estacionarias de los variables, ¿sí? Bueno, y si nos da por hacer para otra banda, por ejemplo, así como está esa bobina es para 40 metros, si nos da para otra banda, por ejemplo, para 20 metros, bueno, pues ya podemos utilizar una llave selectora y ir seleccionando la bobina. Desde que comencemos a hacer el amplificador debemos pensar en el espacio
para acomodar las otras bobinas, para que nos quede, por ejemplo, 40, 20 y 15. Y son 3 bobinas más o menos. La de 40 es esta que son 7 vueltas. La de 20 ya sería como por ahí unas 8 vueltas. Y la de 15 serían por ahí unas 6, 7 vueltas. Para eso hay que probar, porque eso va de acuerdo, el circuito pi funciona de acuerdo con los dos variables. Bueno, ¿qué otra cosa queda aquí de alto cuidado? De alto cuidado tenemos que, no, el alto voltaje que siempre debemos como esconderlo. Bueno, hay otra cuestión. Por ejemplo, si miramos este punto aquí, yo le hice esa flechita, porque en fin, porque el alto voltaje, para entrar a rectificar, como este aquí, debemos utilizar un interruptorcito, ¿sí? Lo mismo que una luz que debe indicarnos que que el amplificador está funcionando, porque si prendemos y le aplicamos el alto voltaje al amplificador y no lo vamos a utilizar, entonces se nos van a gastar los tubos, o bueno, quién sabe qué problema nos causen. Por eso tenemos que ponerle como un switch al alto voltaje. Bueno, y al mismo tiempo que le ponemos un switch al alto voltaje, también aquí el sistema de doblar la tensión. ¿Con qué fin? Con el fin de no poner a funcionar los condensadores para que nos duren más tiempo. Y aparte, digamos, cuando ya armemos el amplificador, entonces debemos colocarle como una lucecita aquí al aparato que nos diga que accionemos el switch, y entonces va a entrar los altos voltajes, el relevo, y la lucecita aquí que nos va a indicar que el alto voltaje, que el amplificador está listo para funcionar. Bueno, vamos a notar que si conectamos el radio al amplificador y accionamos y el relé entra, se pierde la recepción. Claro, se pierde la recepción porque ya la entrada del radio pasa aquí a conectar lo que es a la grilla, y aquí se desconecta la antena y la conecta aquí para que funcione el amplificador, pero al volver ¿cómo le digo? Al quitarle la corriente al relevo, entonces vuelve la recepción otra vez. Y es natural. Ahora, si lo colocamos el amperímetro nos va a dar una indicación muy buena. ¿En qué consiste? En el momento que metemos el alto voltaje y el amperímetro nos indica si pueden ser 40 miliamperios, nos está diciendo que el amplificador está listo para funcionar, que le podemos meter señal. Este amplificador con unos 35 vatios le saco 200 vatios. Con 5 vatios le saco 70, con 5 vatios a la entrada le saco 70 al amplificador. O sea que tiene un buen rendimiento, porque el rendimiento de los tubos son de 2 a 6. Es decir, si le meten 2 voltios da 4. Y así sucesivamente, si le meten 4 da 4 por 2, 8. Yo le meto a este amplificador, le meto 30 o 35, me da 190 o 200 vatios. No me gano nada con meterle más potencia para excitarlo, porque los tubos no me dan a dar más de 200 vatios. Y si de pronto me dan más de 200 vatios, no me conviene trabajarlos, porque voy a acabar con ellos pronto y son difíciles de conseguir los tubitos estos, aparte de que son un poco cariñosos. El 6K vuelvo y digo, es bastante carito. Bueno, ¿qué más hay que tener aquí en cuenta? Entender estos circuitos, y recomiendo, por ejemplo, que antes de entrar entrar a enfrentar la construcción del amplificador, pues hombre, estudiarlo bien y tratar de entenderlo. Vuelvo y repito, esta parte aquí, cuando el amplificador está apagado, entonces la señal va a pasar de la antena, va a pasar aquí, va a venir aquí, y llega aquí, está en contacto y se va para el radio. Si accionamos el relevo, que es cuando accionamos el amplificador, entonces se va a desconectar y a invertir las condiciones. Lo que era la entrada del radio se va a convertir aquí a la entrada del amplificador, y ya entra que cuando haya emisión los tubos entran a funcionar y se obtenga la resistencia, ¿cómo es la potencia? También la potencia, recordemos que se obtiene variando la capacidad o el circuito pi que forman los dos condensadores y la bobina. A ver, ¿qué más se me olvida por aquí? Antes de enfrentar el funcionamiento o el ensamblaje o armar este amplificador, conviene pues estudiarlo y entenderlo. No está tan complicado. Claro que cuando uno la va colocándole los cables, se le va complicando la cosa, pero para eso lo entiende y va teniendo en cuenta todas las conexiones que va a hacer. Bueno,
Entonces vamos a ver cuántos amigos van a enfrentar la construcción de este amplificador. Da buenas satisfacciones. Muchas veces queremos tener un amplificadorcito. Y bueno, primero podemos tener la plata, pero no hay dónde comprarlo. Pues entonces vamos a enfrentar, a ensamblarlo, a ver con qué salimos. Como les cuento, ya con este es el cuarto que he ensamblado yo. Como les digo, el primero que hice fue por allá como en el 86, uno para 11 metros, después enfrenté a un multibanda que por ahí lo tengo en uso, y después armé otro. Y ahora este es el cuarto que voy a ensamblar con 17 JM6. Bueno, cualquier cosa, ahí nos encontramos en la frecuencia de Radio Cruz del Dorado. Gracias por la atención dispensada y bueno, aprovechemos la cuestión de la pandemia. Bueno, es indispensable que pronto tengamos de un multímetro que ahora se consiguen y vienen hasta para 1000 voltios para medir los altos voltajes, cosas parecidas. Y tener un poquito cuidado y ponerle tapa plástica o alguna cosa por donde están los altos voltajes. La bobina choque, hay que tenerle respeto cuando esté funcionando el amplificador. La bobina choque está del alto voltaje. Así que aprovechemos la pandemia para esto. Gracias.